Señoras y señores, la semana más importante de Racing en el mercado de pases. Prepárense, 3 refuerzos, un delantero que empieza a sonar y ya te voy a contar de qué se trata y cómo sigue toda la novela del mercado invernal en este canal que habla todos los días 24/7 por 365 días del año sobre Racing. Y vos me tenés que hacer un favor. Suscribite gratis que estamos así, a 40 de llegar a 75.000. Te suscribís gratis, activás la campanita y me dejás un like para llegar a 2.000 me gusta en este recontra videazo cargado de información del mercado de pase de Racing. No nos detiene la Copa del Mundo, aunque el algoritmo nos trate de ocultar. Acá estamos, somos de carne y hueso y somos racinguistas y tenemos que hablar de todo lo que está pasando en el club. Arrancamos a toda velocidad, como siempre me gusta decirles, porque Damián Pizarro colgado. Sí, como anticipamos en el video de ayer, o en mejor dicho en la transmisión en vivo que hicimos ayer domingo y la pasamos bárbaro con todos ustedes del otro lado, Damián Pizarro fue colgado y no jugará nunca más con la camiseta de Racing. No viajó a la pretemporada que inició la academia el fin de semana en Cardales y se encuentra en este momento entrenando apartado en el predio Tita Matiusi. La dirigencia trabaja a contrarreloj para finalmente rescindirle su vínculo y poder interrumpir el préstamo que tiene el delantero chileno desde Udinese de Italia. Que rápidamente esto se convierta en una pesadilla pasajera que solamente duró 6 meses, que la verdad el chileno no pudo ni siquiera marcar un gol, ni participar activamente en ninguna jugada importante. Llegó con algunos kilos de más, nunca estuvo a la altura de la circunstancia y fue un horror de la dirigencia que encabeza Diego Milito. Vamos con una buena, sí, porque la reserva de Racing ya tiene rival. El equipo de Chirola Romero este fin de semana ganó el clásico de Avellaneda y ahora se enfrentará a Vélez Sarsfield en las semis del torneo Proyección. Tras la enorme victoria que metimos en el clásico por 3-2, ahora vendrá nada más y nada menos que el Fortín, que le ganó los cuartos de final a Newell's por 2-1 y que, como siempre, Vélez hace escuela y es un club modelo respecto a sus divisiones inferiores, a tal punto que en esta fase regular del torneo Proyección a River y a Racing, sus inmediatos perseguidores, le sacó entre 12 y 14 puntos respectivamente. Lo cierto es que, de todos modos, por el enorme rendimiento del equipo de Chirola, estamos ilusionados. Vamos a jugar las semis entonces contra Vélez en la Villa Olímpica en condición de visitantes con fecha y horario a confirmar. Atentos porque será un choque excelente y alguno que me podrá decir, pero Vasco, ¿y esto con la primera división qué tiene que ver? Bueno, mucho. Mucho porque el croata Juan Pablo Bosgoda sigue de cerca cada uno de los partidos de la reserva y tiene el pedido exclusivo de la dirigencia para darle vuelo en el segundo semestre a algunos de los jugadores que hoy por hoy juegan en la reserva. Los casos testigos son el enorme primer central que tiene el selectivo, hablo de Mateo Martínez, el segundo central del equipo, Gonzalo Escudero, Bautista Pérez, el hijo de Perico, Ezequiel Pérez, el mediocampista ofensivo y creativo que tiene la reserva de Racing. Y bueno, en la fase ofensiva hay que estar atentos tanto a Alberto Campo, el ecuatoriano, como a Javier Fraga, el nuevo titular, y de a poco se va destapando el heredero, el hijo de Diego Milito. Estamos hablando de Leandro Lalo Milito, que metió el gol para que Racing le pueda ganar a Independiente por 3-2. Tiene 18 años y bueno, veremos si Leandro puede tener minutos en la primera división en el segundo semestre. Por ahora en reserva viene marcando algunos goles importantes. Vamos a hablar de lo que vinieron a buscar, de este mercado de pases un poco paja que está teniendo Racing, pero que de todas maneras le depara como mínimo 3 o 4 contrataciones para este mercado de pases. Lo saben y lo repasamos muy rapidito. Ya se fue Gabriel Rojas, o sea, un titular. Ya se fue Franco Pardo, que alternaba. Y ya se fue también Bruno Zuculini, que había finalizado el primer semestre siendo titular. Además, no vamos a poder contar para este segundo semestre ni con Valentín Carboni, ni con
Alan Forneris, porque los dos sufrieron roturas de ligamentos. Sí recuperó Racing, una especie de refuerzo para este segundo semestre, a Elías Torres, que será opción a Maravilla Martínez en el centro del ataque y que ya pudimos ver en algunos entrenamientos que está cada vez mejor y haciendo trabajos a la par de sus compañeros, buscando poder demostrar para qué se lo contrató. Recordemos que había jugado un puñado de partidos luego de haber sido contratado en junio del 2025. Para el momento clave de la Copa Libertadores, bueno, lo trajeron. ¿Fue junio de 2025 o enero del 25? Bueno, ahora me mareé. Lo cierto es que Elías Torres jugó algunos partidos y en octubre, lamentablemente, se rompió los ligamentos justo en la previa a las semifinales contra Flamengo de Brasil. Bueno, lo recupera Racing. Lo cierto es que también va a empezar a contar con algunos refuerzos en la pretemporada que se está desarrollando en Cardales hasta el próximo 4 de julio. Y uno de los que ya puede sumarse a las órdenes del croata es Ulises Ortegoza. Sí, el mediocampista de 29 años se sometió a los estudios médicos, superó satisfactoriamente la revisión y entonces puso el gancho hasta, atención, diciembre del 2029. Es un vínculo legal que lo une por 3 años y medio con Racing después de abonar $1,500,000 por la totalidad de la ficha de este mediocampista de muy buen despliegue físico, de gran dinámica y de gran capacidad para asistir. Puede jugar de volante central o de doble 5 porque pisa bastante frecuentemente el área. ¿Cuál es la mala? Que en Talleres en el primer semestre jugó poco, no era titular en la T que dirigía en aquel entonces Carlos Alberto Tevez. Y la otra negativa es que en las primeras averiguaciones, ayer el chat me lo soplaba y yo hoy hice algunos llamados, en las primeras averiguaciones que pudimos hacer, bueno, algunos hablan de que Ortegoza no es del todo prolijo fuera de la cancha. Ojalá que en Racing se ponga las pilas, que entienda que llegó al primer grande del fútbol nacional y que entonces pueda rendir como yo lo vi jugar, sobre todo en 2025, donde me pareció un mediocampista interesante. Yo aclaro, no lo hubiera traído porque me parece que no tiene actualidad, pero sí lo considero un jugador recuperable. Veremos qué ocurre finalmente con Ulises Ortegoza y ojalá que fuera de la cancha se porte bien porque ya bastante tuvimos en el primer semestre con Matko Miljevic para esas cuestiones. Ya se sumó a la pretemporada a las órdenes del croata. Vamos por el segundo refuerzo de Racing, que ya tengo también la fecha donde se va a sumar al equipo. Estamos hablando de Alfonso Espino. El uruguayo no recibió todavía la autorización del Rayo Vallecano para poder llegar a la Argentina y finalmente no tendrá la autorización porque su vínculo perece el 30 de junio, es decir, mañana. La idea de Racing es que el club español apruebe que pueda sumarse días antes, ya que su contrato va a finalizar próximamente. Sin embargo, Rayo Vallecano ni siquiera contestó a la solicitud de Racing. Por tanto, ya el miércoles 1 de julio, Alfonso Espino va a estar en condiciones de someterse a la revisación médica y firmar el contrato que ya arregló con Racing por las próximas 2 temporadas. El uruguayo tendrá la difícil tarea de suplantar o de intentar reemplazar a Gabriel Rojas, quien fue la gran figura de Racing en el triste primer semestre de 2026. Así que Alfonso Espino se convertirá en las próximas 48 horas en el segundo refuerzo de Racing. Y va el tercero, porque siguen avanzando a toda velocidad por Lautaro Díaz. Pero atención que tengo data que me parece todavía no salió en ningún lado. Si bien ya es de público conocimiento que el Santos de Brasil lo liberó, es decir, que el Peixe, a expensas de su cuerpo técnico, porque la verdad que no cumplió con las expectativas Lautaro Díaz en el Santos de Brasil y entonces el préstamo que tenía en el equipo brasileño fue interrumpido. Así que virtualmente, porque no va a regresar ese equipo, pero en este momento la ficha y la voluntad de mandarlo a donde les plazca la tiene Cruzeiro de Brasil, el dueño del pase de Lautaro Díaz, que negocia con Racing para
cederlo a préstamo. Por 18 meses, Cruzeiro pretende que ese préstamo tenga un pequeño cargo y luego la idea es que le coloquen un valor por la opción de compra cercano a los 3 millones de dólares. Mientras tanto, Racing trata de arreglar el contrato del delantero que en Brasil ganaba mucho dinero y que en la academia va a percibir un poco menos. Así que todavía están afinando el lápiz. Yo no lo voy a dar por cerrado. Sí que está cerca Lautaro Díaz y hay que contarlo. Pero mientras tanto, y por las dudas, tanto la Secretaría Técnica como la dirigencia de Racing ya empiezan a evaluar algunas alternativas. Si se cae Lautaro Díaz, en Racing no desechan volver a reactivar negociaciones por Tomás Molina, uno de los preferidos de la Secretaría Técnica, del Chino Saja y también de Boda. Ojo, también hay que decir que al croata le gusta Lautaro Díaz, de hecho lo tuvo y lo llevó él al Santos de Brasil, así que quiere contar con Lautaro, pero bueno, si se llegara a caer esa contratación, volverán a posar los ojos en las otras alternativas que hay en la mesa, caso Ubita Fernández, caso Tomás Molina, como ya les he contado del delantero de Argentino Junior, lo que pasa es que con el bicho no se llegó a un acuerdo por el monto total de la ficha. Argentino pretendía cerca de 3 palos verdes, Racing ofreció 1,5 millones más García Basso y lo sacaron, como diríamos en el barrio, carpiendo. Estas son las novedades, repito, de un mercado de pases flojito, porque van a venir pocos jugadores, porque la realidad es que los nombres no motivan a nadie. Tal vez sean jugadores que de la mano del croata puedan engranar en un funcionamiento de juego que nos vuelva a sacar una sonrisa. Por ahora, la verdad, que hay que hablar de un mercado de vacas flacas. Y todavía dejo lugar para que haya más salidas. Recordemos que Racing tiene en condición de transferible a Colombo, al Chino Solari, a Martirena, que tiene un sondeo pequeño de Nacional de Uruguay, y también a Santiago Sosa, de quien se esperaba una oferta del Cruzeiro de Brasil que todavía no llegó. Así que a este mercado todavía le queda mucho tiempo y nosotros seguiremos con los videos todos los días, siempre hablando de la Academia del Fútbol Nacional. Chao, gracias.